horas extras. Este tema a mí me pone como en la mitad, porque es que el tema de los horarios en el trabajo, yo creo que cuando uno trabaja uno debe hacerlo con pasión sin fijarse en el reloj, pero hay gente que sí está muy pendiente de las horas extras. Bueno, hay dos razones. Una es porque a veces si los mismos trabajadores no ponen límite, los empleadores se les puede ir un poquito la mano, pero también hay unos que ellos mismos se sobrecargan de trabajo. Y hay situaciones que todavía la gente no determina bien o no puede identificar bien como horas extras. Por ejemplo, la disponibilidad en el trabajo. Estar disponible puede considerarse horas extras. Claro, si usted es de los que está con el celular en la mano todo el día, un sábado, un domingo o en la noche, porque en cualquier momento lo pueden llamar de su oficina, eso puede considerarse como horas extras. Y aquí les damos otros casos. Con el auge de las nuevas tecnologías, se ha vuelto recurrente que empleados y empleadores nunca pierdan contacto. No importa si es fin de semana o tarde en la noche, todo ese tiempo que usted permanezca disponible debe ser compensado económicamente. ¿Recibe usted llamadas o mensajes de su trabajo en sus tiempos libres? Sí los he recibido. Pues me llaman porque yo trabajo 21 días y descanso 7. Hay veces que necesitan algo, alguna información o algo, entonces me llaman a solicitarla. No, porque es el tiempo mío, no estoy laborando, lo deben respetar a uno. La ley colombiana es clara en definir como una hora extra o trabajo adicional el hecho de exceder la jornada máxima legal, que comprende 48 horas a la semana y 8 horas al día. Existen dos jornadas laborales, la ordinaria, que va de 6 de la mañana a 9 de la noche, y la nocturna, de 9 de la noche a 6 de la mañana. Es importante que tenga en cuenta que si usted trabaja de noche, por el solo hecho de ser horario nocturno, su salario debería ser un 35% superior al que recibiría si trabajara de día. Por ejemplo, un salario regular de 800.000 pesos en jornada diurna debería subir a 1.080.000 pesos en la nocturna. Y vamos a hablar de este tema aquí en el estudio de Primera Hora con Julián Páez, un profesor de la Universidad Libre, que nos va a ayudar a aclarar más dudas. Julián, buenos días. Muy buenos días, Iván, y a toda la audiencia. Bueno, Julián, este tema de las horas extras, ¿sí se cumple? ¿Sí nos hacen caso a los empleados, los jefes? Muy bien, así como el metro sirve para medir unidades de distancia o los decibeles calcular el volumen, las horas son la unidad por predilección para calcular el trabajo de las personas. Sin embargo, las nuevas tecnologías han generado un auge de la presión y de esta manera, si antes los trabajadores se veían supeditados a la regulación o subordinación cuando estaban en el trabajo, pues ahora no hay tiempo y espacio que permita dimensionarlo. Sin embargo, como ustedes lo han advertido anteriormente, es un equilibrio y debemos propugnar por derechos de trabajadores y empleadores al tiempo. Julián, pero tenemos horarios específicos a partir de los cuales ya las horas laborales son extras. Así es, Silvia. Desde el siglo pasado se reconoce que la jornada laboral de los trabajadores es de 8 horas o 48 horas a la semana. Cualquier trabajador que exceda esas 8 horas, bien sea en el día o bien sea en la noche, podría llegar a tener un trabajo suplementario, o también denominado horas extras, y dependiendo del momento en el que se generen, podría cobrar un valor adicional. En una eventual demanda, ¿usted cómo comprueba de que hizo trabajo extra? La carga probatoria para los trabajadores es libre. Existen un sinnúmero de posibilidades para comprobarlo. Entre ellas, el mensaje de datos o toda la información que se genera a través de la mensajería instantánea o las tecnologías. Siempre que el trabajador las recolecte de manera correcta, puede llegar a inducirlas como pruebas ante los inspectores del trabajo o los jueces ordinarios laborales. ¿Qué pasa con estos empleados que salen de la oficina a las 5:30 de la tarde, 6 de la tarde con el computador y llegan a la casa y se pegan al computador? ¿Ese trabajo que se llevan a la casa es considerado horas extras? En efecto, sí puede ser. Ya que están hablando de buenas noticias, el 2017 trajo dos increíbles noticias para los trabajadores y empleadores de nuestro país. La primera es que ahora la jornada diurna va hasta las 9 de la mañana y no como era antes hasta las 10 de la mañana. Y la segunda es que gracias a un fallo de la Corte Suprema de Justicia, acompañado por otras altas cortes como la Corte Constitucional, permite a los trabajadores cobrar horas extras siempre que puedan demostrar que han estado desconectados de su vida familiar por realizar labores
tendientes a cumplir con sus obligaciones del trabajo. Lo más importante es que podamos comprobar y trazar estas horas extras. Estar disponible, Julián, en el teléfono, en la casa, para ir a trabajar en cualquier momento que lo llamen. O una llamada. Aunque no sea un horario, o una llamada, o que el jefe le mande correos, le consulte cosas por teléfono. Todo ese tipo de situaciones se pueden considerar horas extras o no, para que la gente lo tenga claro. Muy bien, Silvia. Lo más importante que tienen que demostrar los trabajadores es que hayan relegado sus horas de descanso por concentrarse en el trabajo. Si bien la jornada regular no tiene ningún recargo adicional, podríamos advertir que las horas extras, si se desarrollan en el día, tienen un valor agregado del 25% y si son en la noche, del 75%. Pero aunado a lo anterior, desde el 2016 en Francia se creó el derecho a la desconexión laboral. Italia y Alemania también lo copiaron. En Colombia estamos dando pasos avanzados para lograrlo y de esta manera poder demostrar a través de mensajería instantánea que los trabajadores están trabajando más de lo necesario. Pero nos falta mucho para ese tema del derecho a la desconexión laboral, ¿cierto, Julián? Le hago 3 preguntas en una. La desconexión laboral, el tema de los empleados de confianza, porque a uno le dicen, es que usted es empleado de confianza, usted tiene que estar conectado de por vida a su trabajo. ¿Cómo manejamos eso? Así es, Iván. Desafortunadamente, 2 casos muy particulares impiden la erogación o generación de horas extras. El primero son los trabajadores por contrato de prestación de servicios. El 67% de los empleados públicos de nuestro país tienen esta clase de contrato y por supuesto se rige por reglas civiles y no laborales. En consecuencia, nunca podrían pensar en cobrar horas extras. Y también los empleados de confianza, teniendo en cuenta que el Ministerio de Protección Social, a partir del año 2008, indicó que no son sujetos a las horas extras, teniendo en cuenta que sus cargos directivos o de presidencia les impiden prácticamente desconectarse de sus obligaciones laborales. Wow. Un ¿Tienes otra pregunta? Un chofer, que lo llaman chofer carro de familia. ¿Usted qué límite le pone? ¿Cuál es? ¿Cómo puede él, que tiene una jornada larga, confrontar el tema del derecho a las horas extras? Bien, podríamos poner un ejemplo para todos nuestros televidentes. Generalmente en nuestro país las personas de seguridad o vigilancia trabajan desde las 6 de la noche y hasta las 6 de la mañana. Esto da 12 horas, algo que podría considerarse ilegal, pero es nuestra realidad, la queramos o no. De 6 a 9 de la noche estaríamos ante horas diurnas, sin ninguna clase de recargo, 3 horas que no valen más. Pero de 9 a 2 de la mañana tendríamos 5 horas que tienen un recargo del 35%, mientras que de las 2 de la mañana a las 6 de la mañana, imagínense, no solo son horas nocturnas, sino extras, así que tendrían un recargo del 75%. Pues está claro ya. Muchas gracias, Julián, por darnos todas estas, por ampliarnos este panorama. Pero yo sí quedo con muchas dudas, Julián, porque es que es un tema, el tema de las horas extras a mí me frena como con el tema de la pasión laboral. Porque es que hay trabajos que a uno le apasionan y uno no tiene por qué contar las horas. Y así deberían de ser todos los trabajos, ¿no? En efecto. Pero no tiene que tener como contaditas las horas para que no pase lo que tú dijiste al comienzo. Para que no haya desequilibrio, ¿no? Desigualdad. Es así, la gente que no hace más de lo que se le pide, pues nunca obtiene trabajo por más de lo que hace. Y eso significa que todo tiene que ser un equilibrio. Y la tecnología no es el enemigo. Nunca podríamos considerar que porque ahora estamos más conectados debemos alejarnos. Al contrario, todo tiene que propugnar porque defendamos los derechos de los empleadores que generan la economía de nuestro país y mueven nuestras finanzas, y también de los trabajadores que permiten que no solamente se mueva la economía, sino que vivamos en un país mejor. Gracias, Julián. Yo creo, para cerrar y cortamente, es como si esto le produce a usted problemas en su casa, si usted se siente mal, se enferma, si esto lo trastorna, ya también hay un desequilibrio, ¿no? Sí. Porque si la persona disfruta trabajando en su casa, pero él fue clarísimo, después de 48 horas semanales son extras. Yo me imagino los empleadores oyendo esto, ¿no? Cuando les dijo bajen las horas extras, los festivos, los dominicales generaron esto, ahora estamos impulsando que cobren todo tipo de horas.